Si existe una figura pública bien interesante e incluso controvertida, es la del padre huérfano, un sacerdote anglicano que además es líder social y defensor de derechos humanos, entre otras cosas. Lo invitamos al Faro, nuestro programa de los fines de semana, y junto a Mauricio Marulanda le preguntamos acerca de temas complejos que hacen parte del diario vivir en Colombia, y esto fue lo que nos dijo. Bienvenidos. A comenzar con el padre huérfano. Nosotros creemos, y por los comentarios que hemos visto a lo largo de nuestros videos hablando de esta temática, del nuevo nombramiento del ministro, pareciera como estarse gestando cierta nube de optimismo, cierto como buena onda en torno a ese nombramiento, a pesar de que fue sorpresivo, pero también se nota como una esperanza. Padre huérfano, ¿es esa la visión que puede usted tener o qué sensación le deja? Le cuento que sí es la visión que yo tengo. He venido hablando con varios líderes de organizaciones sociales a nivel nacional y hemos llegado a una conclusión. El ministro Sánchez tiene una lectura clara de país, pero sobre todo tiene una lectura enfocada que no es solo con respuesta militar que se solucionan los problemas de los territorios. Él plantea también, de hecho, una reunión que fue un poco cerrada, digámoslo así, y él planteaba que hay que hacer intervención militar en los territorios, pero esta intervención debe ir acompañada con proyectos y propuestas y programas sociales, que no es solo enviar la fuerza pública, un ejemplo, el Catatumbo, a la zona del Cauca, al Chocó, a estas regiones donde se están presentando situaciones, sino que hay que también hacer una verdadera intervención psicosocial y que no hay que abandonar los territorios. El Estado debe llegar y hacer presencia realmente con programas reales, pero no programas de 1, 2 y 3 meses. Eso lo tiene claro también el ministro de Defensa. Además que tiene una lectura muy clara de lo que está pasando en las ciudades. Cuando él dice es que en las ciudades hay universidades, pero alrededor hay traquetos, lo que él está diciendo es, mire, es muy sencillo. Al lado de las aulas de la formación en Colombia, tanto colegios como instituciones universitarias, técnicas o tecnológicas, hay microtráfico. Lo que hay es que combatir el microtráfico, pero también hay que llegar a los territorios con programa. Entonces yo sí veo en este ministro realmente ha sido uno de los ministros más claros, que no ha tenido una postura totalmente guerrerista, sino es una postura más de acompañamiento psicosocial, y yo pienso que va a ser un buen trabajo para este gobierno de Gustavo Petro. Hay algo muy fundamental para finalizar, y es que ya ha logrado captar la atención en sectores de la oposición que lo ven a él de una otra manera, como también como esa esperanza. Hay un sector de la fuerza pública que se incomodó con él porque dijeron pues que no era tan antiguo, que merecían, pero aquí se trata también de capacidades, porque han llegado generales y han llegado otras personas con mucho más tiempo, pero realmente no han hecho absolutamente. Entonces yo veo que el presidente Gustavo Petro tuvo un muy buen acierto a nombrar al general Sánchez como ministro de Defensa. Vale, Mauricio. Yo estoy de acuerdo con el padre hasta cierto punto y me reitero en lo que he dicho desde hace varios años, no ahora, que esta lucha con la guerrilla no es una lucha con la guerrilla, señores. Es contra un grupo narcotraficante, y cuando ya no hablamos de una institución, llamémoslo así, de un nombre que está ligado hacia una revolución social, sino que hablamos de unos líderes dedicados al narcotráfico, la estrategia debe cambiar completamente. Estoy de acuerdo con que a comunidades y en todo Colombia el presidente debe pensar no solo en la parte del confrontamiento, sino de llevarle a esas regiones pues la institucionalidad del gobierno a través de la educación, la salud, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero que no olvidemos, porque esto ya es repetitivo en la historia, que cada vez que tenemos acorralado, que cada vez que atacamos a la ELN, ellos sacan su aviso y dicen, somos un grupo político que lo que busca es la liberación del pueblo y bla, 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 bla. Y con ese cuento chimbo que nos ha manipulado durante años, es que vuelven otra vez a hablar de un proceso de paz. Yo espero que ya el presidente Petro haya aprendido la lección. Yo espero que se mantenga firme en la decisión que tomó de verlos y aceptarlos como un grupo de narcotráfico, y como tal deben ser atacados como un grupo de narcotraficantes. Ya se les debe acabar esa bandera del ELN como un grupo a favor del pueblo, porque hasta ahora no han demostrado que no tienen nada
ni la lucha de ellos tiene nada que ver con el pueblo, sino con los intereses económicos que produce el narcotráfico. Entonces, me encanta que este nuevo general que está al mando ahora del Ministerio de Defensa, pues tenga esa capacidad de ver y seguir esa normatividad que le está dando el presidente, y esperemos que el ataque sea frontal, porque no es contra una guerrilla, sino contra un grupo de narcotraficantes. Esa es mi opinión. Bueno, perfecto. Vamos con la noticia número 2. Desde luego en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo hay cualquier cantidad de noticias que se producen, pero hemos seleccionado algunas para tratar de ahondar en ellas y por supuesto que se genere alguna pedagogía al respecto. Vamos con la segunda noticia que tiene que ver con Holman Morris. Y voy a defender a mis periodistas, voy a defender a todas estas emisoras de paz, voy a defender Señal Colombia. Y quiero enviarle un mensaje al señor Néstor Morales. Señor Néstor Morales, la semana pasada, concretamente, creo que fue el 9 de marzo, el 9 o 11. Sí, el lunes. El lunes dijo que por qué, palabras más, palabras menos, la intencionalidad, lo que dijo fue, ¿por qué no venían aquí a a tomarse estas instalaciones? Y que en la cabeza de este sistema pues había una persona, un maltratador, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo otras cosas que no vale la pena señalarlas, pero incitó al odio. Y el señor Sebastián Nora, también de Blue Radio, invitó a que se tomaran y lincharan prácticamente el medio público. Sí, que nos vengan a incendiar. Exactamente. Y eso es lo que yo quiero rechazar y anunciar que ya el departamento jurídico de RTBC pues va a iniciar las acciones penales contra Blue Radio, contra el señor Néstor Morales y contra el señor Sebastián Nora. Detrás de esto están pasando una cuenta de cobro por estar transmitiendo las audiencias del juicio de Álvaro Uribe Vélez. Están pasando una cuenta de cobro por asumir una posición digna y humana en defensa del pueblo palestino. Están pasando una cuenta de cobro por transmitir y darle voz y rostro a las víctimas y transmitir las audiencias de la JEP. Están pasando una cuenta de cobro porque creemos en el Estado social de derecho, en una Colombia pluricultural, porque tenemos indígenas aquí por primera vez que presentan noticias, que hacen periodismo, en un país que siempre han querido ver entre negros y blancos. Bueno, resulta que aquí el amigo Holman Morris mencionó demasiadas cosas en algunos de los minutos que colocamos. Realmente cuando hicieron esa transmisión y los días siguientes fueron demasiados los elementos que él trabajó. Padre, desde la zona en la cual está permanentemente usted trabajando, ¿cómo ven la presencia de RTBC, de la Radio Nacional, y qué opinión le merecen las declaraciones de Holman? Bueno, yo les quiero contar algo. En este momento me encuentro haciendo un doctorado en comunicación y precisamente parte de la tesis de línea de investigación que me aprobaron es el papel de los medios alternativos en el marco del conflicto armado, en las zonas del conflicto. ¿Por qué quiero traer a colación esto? Es porque simple y llanamente en Colombia hemos tenido un histórico de hegemonía de los grandes medios de comunicación. Entonces, cuando uno habla de Néstor Morales, es hablar de un yuppie con un micrófono. Néstor Morales es una persona que poco o nada tiene en el cerebro porque simple y llanamente obedece una línea editorial de un conglomerado y un poder económico que de una otra manera se ve reflejado en los medios. Néstor Morales es una persona que ha tenido unas salidas en falso, y uno dice, cuando uno escucha a Néstor Morales, no digo que a todo su equipo, porque allí hay unos analistas muy coherentes con la situación actual, no solo del país, del mundo, pero yo creo que Néstor Morales es la versión del Polo Polo, pero en el periodismo. En ocasiones no tiene la capacidad de pensar para actuar porque actúa por impulso y un libreto. En ese orden de ideas, RTBC ha avanzado y está llegando a los territorios. La radio es más pública, es decir, tiene más acceso a las comunidades y a los territorios, y eso es lo que se busca,
que precisamente las comunidades salgan de esa hegemonía de los grandes medios de comunicación y la manipulación, por ejemplo, de Salud Hernández y de muchos otros, de Pollo Triste, por ejemplo, de Vélez, que decía que él no votaba a YouTube porque los que estaban en YouTube eran simple y llanamente allá unos olvidados, y resulta que el tiempo nos dio la razón a nosotros y Pollo Triste Vélez terminó en YouTube. Entonces mire cómo de una otra manera lo que está haciendo en este momento, no solo Holman Morris, mira, es todo un equipo que tiene allí, es de gente que cada día le pone el alma, especialmente los operadores. De que llegue RTBC a los territorios depende mucho del operador y en ocasiones olvidamos al operador. Entonces yo pienso que lo que está planteando en este momento RTBC es lo que necesita el país, llegar a cada territorio, así como en otrora lo hacía Radio Sutatensa. Ustedes recuerdan esa Radio Sutatensa que uno escuchaba el bachillerato por radio en las regiones más apartadas. Eso está ocurriendo y a mí me parece que la información sí está llegando, pero hay que seguir trabajando en contra de la hegemonía de los grandes medios de comunicación, que yo los llamo medios de desinformación, porque en el fondo, les voy a poner un ejemplo para culminar. Un título como un titular cuando dice empresa lechera cierra sus puertas. Ese fue un titular de un medio aquí colombiano y la gente asumió que era en Colombia. Resulta que la empresa lechera que cerraba era en los Estados Unidos. Entonces un titular mentiroso repetido varias veces pues se vuelve una verdad para algunos sectores y tenemos un gran problema en Colombia, y es que la gente a veces se queda con el titular y no va al desarrollo de las noticias. Entonces me parece muy bien lo que está haciendo RTBC, llegando a los territorios por decisión y sobre todo por directriz del presidente Gustavo Petro. Vale, Mauricio. Me uno a lo que dice el padre con respecto a que Néstor Morales es el polo de la radio. Y digo que al bagazo poco caso. Aparte que entiendan algo importante que mucha gente no entiende. Él es lo mismo que el Pollo Vélez. Es un empleado. Y a ese empleado le dan unas órdenes y un libreto y usted dice esto, pendejo, o lo echamos y punto. Entonces, ante eso el tipo lo que hace, o sea, si fuera un tipo con criterio, si fuera un tipo que lo hace por amor a la nación, por amor a sus creencias mismas, yo lo respetaría. Pero lo que veo es a un empleado que le pasan un libreto y le dicen, hágale, diga esto y punto. Entonces, yo no le presto caso. O sea, me duele de Holman Morris, es eso. Y de nosotros, que le prestemos tanto caso porque Polo dijo tal y tal cosa. ¿Y quién es Polo? O sea, si nosotros nos vamos a poner a debatir el grado de inteligencia o de coherencia de un Polo, pues estamos jodidos, estamos debatiendo donde no es con el personaje equivocado. Entonces yo digo, me da tristeza que le prestemos tanta atención y tanto desgaste a nivel audiovisual y a nivel de información a personajes que no lo ameritan. A mí me importa cuando ya un Andrés Pastrana hace observaciones o qué sé yo, uno de los personajes políticos más importantes ya hace una aseveración fuerte, pues ya uno entra a averiguar por qué lo hace y qué es lo que busca. Pero cuando tenemos a tipos como Néstor Morales o Polo, pues yo simplemente créanlo, yo lo veo, me río y paso la página, ni siquiera busco darle una respuesta a eso porque no la meritan, ¿entienden? Es como poner a un pendejo a que opine sobre algo que uno sabe que por más que diga lo que diga, pues no va para ninguna parte. Así que yo paso con ese tema porque al bagazo, poco caso. Bueno, nos vamos con la noticia número 3, que es una noticia internacional porque también nos interesa que las personas se capaciten sobre temas más allá de la frontera de Colombia y de Latinoamérica. Entonces, vamos con esta noticia. En la guerra entre Rusia y Ucrania, las noticias frente a una terminación o por lo menos el inicio de un cese al fuego, cada día van de un extremo al otro. Tal vez porque al final de cuentas cada país intenta salir lo mejor librado posible o incluso obtener algo adicional, como en el caso de Estados Unidos, que ha manifestado su interés claro por una parte de los minerales de Ucrania. Sin embargo, no se puede negar que Trump está haciendo esfuerzos para que por lo menos haya una tregua de 30 días
que es lo último que se ha planteado. ¿Qué tipo de acuerdo espera lograr con Rusia? Quisiera que Rusia accediera a un cese al fuego. El mundo estaba pendiente de una respuesta rusa a la idea de una tregua por 30 días, y aunque Putin no dijo expresamente que la aceptaba, sí dijo que estaría de acuerdo con las propuestas, pero también dejó sobre la mesa que hay cuestiones. Hay que tener en cuenta que deberían conducir a una paz duradera y atender las causas originales de esta crisis. Hemos revisado el llamamiento que ha hecho hoy el presidente de Estados Unidos, el señor Trump, a que se perdone la vida a los militares del ejército ucraniano, cuyas unidades están bloqueadas por las tropas rusas en la zona de incursión en la provincia de Kursk. En este contexto, llamamos la atención sobre el hecho de que los efectivos ucranianos han cometido numerosos crímenes contra la población civil en la zona de incursión. Los actos perpetrados, como ya he mencionado, son calificados por la Fiscalía General de la Federación de Rusia como terrorismo. Al mismo tiempo, entendemos que el llamamiento del presidente se debe a consideraciones humanitarias respecto a esos militares. En este sentido, me gustaría subrayar que si deponen las armas y se rinden, se les garantizará la vida y un trato digno de acuerdo con las normas del derecho internacional y las leyes de la Federación de Rusia. La aplicación efectiva del llamamiento del presidente de los Estados Unidos de América requiere la correspondiente orden de los dirigentes militares y políticos de Ucrania para que sus unidades militares depongan las armas y se rindan. Padre, su opinión, pero con otra preguntita adicional, ya que nos comentó hace un momento que estaba haciendo una maestría, algo así, escuche, maestría, doctorado. Publicación. Perfecto. ¿Qué tanta incidencia tiene, por ejemplo, a nivel de doctorado, que tenga que estar el estudiante, o en este caso el postulado al doctorado, enterado de lo que pasa a nivel internacional? Demasiada incidencia, porque tiene uno que estar como a la vanguardia, la verdad. Yo les voy a comentar una infidencia. Yo a las 4 o 3 de la mañana más o menos me estoy levantando, hago mi oración de 3 a 3:20, y de ahí comienzo a leer medios de comunicación, cuáles son las noticias a nivel mundial y a nivel local. Y por ahí tipo 5:30, 6 de la mañana ya comienza mi día. A esa hora salgo al gimnasio a las 6 de la mañana y entreno de 6 a 8 de la mañana porque suelo hacer deporte. Entonces es demasiado lo que uno tiene que de una otra manera estar enterado. Pero yo veo a Donald Trump como el Calígula o el Nerón. Recordemos que todos los imperios, cuando han empezado a caer, empiezan a actuar los emperadores con desespero. Yo veo a Donald Trump en esa postura. Y es que hay que analizar algo. Estados Unidos tiene un hueco fiscal demasiado grande. Entonces, cuando las políticas de Trump ese hueco fiscal no lo va a llenar, porque Estados Unidos históricamente es un país que arma guerras y arma conflictos y invierte demasiado en guerra, más no en su gente. Segundo, esa persecución de Donald Trump, y quiero hacer este análisis también para iniciar con lo de Ucrania y Rusia, hacia los migrantes, es porque ellos no quieren que las divisas, es decir, la plata de los Estados Unidos, salga sobre todo hacia México y hacia América Latina. Entonces, dos elementos fundamentales allí. Frente al tema de la propuesta del cese al fuego entre Rusia y Ucrania, precisamente el día de ayer lo analizábamos con el profesor Alberto Moreno y un equipo que nos reunimos a mirar ese tema y otro tema también de lo que está ocurriendo en Argentina, y encontramos 4 elementos fundamentales, que son la parte humanitaria, ¿cierto?, la reunión, la parte política que encontramos también, la económica y las globales. La económica, ¿por qué? Por ejemplo, se viene una recuperación económica. Esto va a permitir la reconstrucción de lo que tiene que ver todo el tema de infraestructura esencial en Ucrania y la reactivación de la economía. Eso de una otra manera también viene acompañado de una estabilidad energética. Recordemos que el tema allí tiene que ver mucho con el tubo que pasa de gas hacia otros países, hacia Europa, ¿cierto? Entonces, esto permitiría también esa incertidumbre sobre el suministro y gas y petróleo. Desde la parte humanitaria, pues obviamente las familias podrían retornar a sus hogares nuevamente, es decir, esas personas que han sido desplazadas podrían retornar a sus hogares. Pero ¿qué analizamos nosotros también? Donald Trump, es cierto, es una persona que es difícil de comprender. Hay quienes dicen que mentalmente no está bien. Y recordemos que Donald Trump ha tenido unas posturas también, digámoslo así, guerreristas, pero unas posturas también donde se violan todos los derechos humanos, empezando cuando los niños de los migrantes los encerraban en jaulas. Y eso de una otra manera es muy común en los Estados Unidos, que la gente frente a ese nacionalismo siga a estas personas. ¿Qué nos queda a nosotros?
esperar que realmente puedan llegar a un acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nosotros también de una u otra manera nos vemos afectados. ¿En qué sentido? Es que este mundo, yo pienso que no aguanta esta tierra una tercera guerra mundial, y hay quienes analizamos que muy posiblemente Donald Trump va a llevar a Estados Unidos a un conflicto mayor y a un estallido económico de escala mayor, y que esto afectaría muchísimo la economía de Estados Unidos. Ahora, que Donald Trump quiera meterse a Panamá y quiera meterse a otros países de América Latina no es nuevo. Estados Unidos siempre ha querido de una otra manera, digamos, gobernar estos países, pero ahora Donald Trump encuentra algo muy fundamental. Es que ya no son la única potencia, ya hay otros países y otras naciones que en caso de que Estados Unidos suelte la primer bala, muy seguramente también les caerá fuego a ellos sobre el cielo, y eso no sería bueno ni para Estados Unidos ni para ninguna parte del mundo. Padre, una pregunta que si no la hago después me voy a arrepentir de no hacerla. Y sé que es un tema bastante complejo porque es muy relacionado con la religión, con la espiritualidad, etcétera. Y sin ser el experto, ni más faltaba, pero quiero hacer la pregunta. Hay personas que justifican lo que está pasando porque dicen que desde el punto de vista religioso tiene que pasar, e incluso hablan de una gran tribulación y de 3 años, digamos, de una falsa paz. ¿Eso tiene algún asidero? Obviamente, entiendo que es un tema complejo, ¿no? Mire, lo que pasa es que a mí poco me gusta hablar de la formación académica que tengo. Alguna vez salió un periodista del Valle a decir que yo no tenía sino bachillerato, y me dio vergüenza cuando le llevé mi perfil de hoja de vida. Después se disculpó. Yo soy licenciado especialista en educación y sagrada escritura, por ende soy profesor de Biblia también. La gente lo relaciona con la figura apocalíptica porque ha caído en una religiosidad popular y un fanatismo religioso. La apocalíptica era una figura literaria que se utilizaba desde las primeras comunidades seguidoras de Cristo para transmitir mensajes. Entonces, cuando hablan del 666, sí es el número de la bestia, pero poco le decimos a la gente que se hablaba del emperador Nerón de Roma, y que precisamente a raíz de todas estas persecuciones contra los primeros cristianos, que no eran católicos, aclaro, el catolicismo depende del 314, cuando Constantino decide acoger la religión como religión universal de Roma. Entonces, esa figura apocalíptica, lo que pasa es que hay algunas denominaciones religiosas y algunos líderes que han utilizado el apocalipsis para meterle miedo a la gente. Y la Biblia no es de miedo, es de 2 composiciones. En los libros históricos del Antiguo Testamento y la buena nueva de Jesús, acompañada del Apocalipsis de Juan, que simple y llanamente son figuras literarias que se utilizaban para transmitir mensajes en las primeras civilizaciones. ¿Para qué? Para que los romanos tampoco descubrieran qué estaban pensando los cristianos cuando se reunían en las cuevas para, de una otra manera, la fracción del pan. Eso es como a grosso modo. Bien, pues el tema yo creo que da para otro programa donde hablemos específicamente de eso, pero muchas gracias por la respuesta. Bueno, vamos con la cuarta noticia que hemos destacado para esta semana. Que es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. 8 senadores de diferentes partidos independientes y partidos de oposición. 8 senadores han radicado una ponencia de archivo para la reforma laboral. Estos senadores que suscriben este proyecto son los senadores integrantes del partido Mira, del partido Colombia Justo y Libre, del partido ASI, del partido Liberal, del partido Conservador y del partido Centro Democrático. Los senadores, después de hacer un ejercicio serio, técnico y responsable a través de diferentes audiencias, mesas técnicas y encuestas, han tomado la decisión de no acompañar la reforma laboral, teniendo en cuenta que esta es una reforma que no genera empleo, algo tan necesario para los hogares colombianos, que no combate la informalidad de nuestro país y tampoco concilia entre el bienestar de nuestros trabajadores y la productividad del tejido empresarial colombiano. Senadora, afuera hay gente del SENA pidiendo precisamente que se aprobara esta iniciativa. ¿Qué decirles a ellos y a los miles de trabajadores que estaban esperando esta reforma? Precisamente
evidente que esta no es una decisión política, esta es una decisión técnica, responsable, una decisión que se tomó después de un ejercicio a través de diferentes audiencias públicas en diferentes regiones del país. A ver, con el Congreso siempre vamos a poner palabras feas y bonitas. Con el Congreso siempre ha habido transacciones, han habido acuerdos, han habido concertaciones y básicamente siempre han habido porque la clase dirigente quiere que haya algunos cambios. Esta vez la clase dirigente dijo que no. Esta vez los 8 senadores se pusieron al servicio de esa clase dirigente. Por lo tanto, hay una ruptura porque el espacio que es el Congreso de la República, con todo el respeto que el señor presidente siempre le ha tenido al Congreso, es donde se debe debatir, decidir qué es votar los proyectos de ley. Es ahí donde deben tomarse las decisiones. Y aquí se negaron de plano, de tajo, les importó para absolutamente cero lo que había tramitado la Cámara de Representantes en 2 debates en donde se habían hecho muchas concesiones, entre ellos a los empresarios, que ahora dice que no se les había escuchado. Y en tercer debate, en la Comisión Séptima, vienen y cogen y niegan de tajo, porque le insisto, fueron 6 ponentes que firmaron la negativa, pero hubo otros 2 que no tenían por qué firmarla, no tenían por qué anticipar su voto sin que se hubiera discutido o se hubiera tenido una concertación con el gobierno. A eso se refiere la ruptura, que en ese espacio no hubo concertación, en ese espacio que es el Congreso bloqueó institucionalmente, por eso el presidente apela a la participación ciudadana. Bueno, padre, si esto hubiese pasado hace algunos meses, yo creo que muy pocas personas habrían acertado en decir que el señor Benedetti estaría defendiendo las reformas del presidente Petro de la manera en la que lo está haciendo, como evidentemente lo hemos podido ver. Pero también esta noticia tiene como una especie de sancocho y elementos en los cuales cada uno, si uno se pone a analizarlo, tiene demasiada cola. ¿Cómo ve en este momento esa convocatoria, pero también lo que suscita la convocatoria, que es la negación, o por lo menos por ahora, la negación de que continúen las reformas con un trámite normal, como lo comentaba Benedetti al final? Bueno, primero hay que contarle al país que en Colombia se ha hecho solo una consulta popular y fue en el año 2018, que fue la consulta anticorrupción, que no alcanzó el 33,33%, que es lo que debe alcanzar esta consulta. ¿A qué voy con esta cifra? A que la consulta se debe hacer, la reforma laboral se debe hacer, y una de las propuestas que le estoy haciendo yo al presidente Petro, y voy a aprovechar acá William y Mauricio su espacio, es que dentro de esa reforma laboral se incluyan a los trabajadores de prestación de servicio, porque si hay un ente más explotador para la parte laboral en Colombia, son las alcaldías, gobernaciones y los contratos de prestación de servicio que tienen las personas que trabajan. Y le voy a poner 2 ejemplos claros para continuar. Primero, de enero a febrero hay contratistas que los llaman en las alcaldías, gobernaciones y otros escenarios y trabajan estos 2 meses gratis, para hacerle el contrato en marzo. Y el contrato va a 3 meses. Y a los 3 meses tienen que trabajar otro mes gratis para nuevamente hacer la contratación. Otro ejemplo, las empresas municipales de Cali, las personas encargadas, sobre todo madres cabezas del call center, de hacer toda la parte de llamadas y todo esto, se ganaban 2.800.000 al mes. Ahora fue tercerizado, se lo entregaron a una empresa de Bogotá y se ganan el salario mínimo. ¿A qué voy yo? Que dentro de esa reforma laboral debe incluirse un artículo, mínimo 1 año al contratista de prestación de servicios, si no puede ser contratado directamente con el Estado. Aunque uno dice, si hay plata para tercerizar, hay plata para contratar directamente, pero mínimo a 1 año, y esa es la propuesta que le hicieron hacer al gobierno. Segundo, hay que hacer mucha pedagogía de la consulta popular. Yo creo que tenemos que salir a los territorios. Yo salgo ahora para un departamento, para Bolívar, salgo precisamente el lunes, ahorita me voy para el Cauca, y la idea es que desde allá podamos hacerle pedagogía a la gente. Tenemos que salir a las calles y decirle a la gente el por qué se necesita la consulta popular y el por qué de la importancia de que realmente sea el pueblo. Pero el pueblo tiene que ser serio. Y aquí le jalo las orejas a la mayoría de congresistas de Colombia Humana y Pacto Histórico. Escasamente son 5 los que uno ve respaldando al gobierno nacional y sus propuestas. Los demás, como el señor Almedescat, brillan por su ausencia, y así sucesivamente otra partida de parásitos que entraron con el argumento de ser progresistas, que se colaron de paracaidistas, que los metieron a dedo
¿cierto? Que los metieron a punta de lapicero, porque así fue la elección, y no han hecho absolutamente nada para respaldar al gobierno, ni siquiera para salir a los territorios a hacer pedagogía. Entonces, en ese orden de ideas, de mi parte, del padre Dilson Huérfano, sacerdote anglicano, no de la iglesia anglicana de hoy, fuera claro, yo respaldo la consulta popular, saldré a las calles, me la juego por la consulta popular y estoy haciendo ya pedagogía. Ayer en Cali con el colectivo Carlos Pizarro nos reunimos precisamente para diseñar la estrategia de salir a las calles, subirnos al masivo, hacer pedagogía de por qué se requiere la consulta popular, pero por qué se requiere la reforma laboral. Muy bien, seguramente en un rato hablaremos extensamente sobre esa temática. Bueno, mire, yo voy a tomar la palabra de don Gabriel Agudelo, que escribió muy juicioso en el chat. He venido leyendo los chats aquí también. Y él plantea algo muy fundamental. El tema no es Gustavo Petro. El tema es que hemos venido eligiendo el mismo Congreso de la República. El tema es que en las listas de Colombia Humana y Pacto Histórico se metió gente que no era progresista, que venía de otros partidos que cayeron de paracaidistas, pero ocurrió un fenómeno. Y fue que como ellos traían los votos y las platas, algunos nos metieron a dedo. Y nosotros, si queremos sacar adelante un proyecto progresista, no nos podemos engañar nosotros mismos. Tenemos que hacer una autoevaluación, cuáles fueron esas falencias, cuáles fueron lo positivo y trabajar sobre lo positivo. Va a ocurrir lo mismo en estas elecciones otra vez que se está organizando. Hay gente que está de candidato, de representante a la Cámara y van a saltar al Senado por Colombia Humana y el Pacto Histórico y van a poner a sus asistentes como candidatos a las cámaras para que salgan elegidos. Pero es volver a lo mismo. Entonces, en muchos escenarios, quienes somos los directos responsables somos nosotros mismos. Quienes han elegido, perdónenme la expresión, la mentalidad absurda de algunos, es que creen que los únicos que somos revolucionarios, progresistas, sociales, somos los sectores 1 y 2 y 3 y somos un sector que de una otra manera trabajamos las obras sociales. No, aquí hay en estrato 1 y 2 y 3 gente de derecha, de Cambio Radical y de otros partidos políticos. Esa es la realidad. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí, Mauricio y las personas que nos están viendo, es realmente replantearnos cuál de esos congresistas le está sirviendo realmente al gobierno. Si nosotros logramos la mayoría en el Congreso, pero que no sean metidos en esa lista de dedo, les voy a poner un ejemplo. La esposa del señor Roy Barrera, ¿de qué le ha servido al presidente Gustavo Petro y al pueblo? No le ha servido de nada, pero la metieron allá. Y voy a nombrar otra persona. ¿De qué le ha servido en Bogotá? María José Pizarro ha venido trabajando, pero la otra hija, María del Mar, ¿de qué le ha servido a Gustavo Petro? La metieron a dedo porque simple y llanamente quisieron, pero aquí dejaron lideresas como Alicia de Urabá, sobreviviente de las masacres de reclamantes de tierra, que pidió participación y le dijeron usted no, pero es una mujer que llevaba 20 y pico de años luchando. Entonces quienes pedimos el espacio no nos lo dieron porque simple y llanamente también conviene unos intereses personales. Y si nosotros no replanteamos eso, mire, yo les voy a contar una infidencia. A mí me llamó un partido de derecha y me dijeron, padre, le vamos a dar su aval para el Senado y lo vamos a meter prácticamente en la lista cerrada para que usted vaya entre los primeros puestos. Y yo decía, es inadmisible que a mí me llame gente de derecha a ofrecerme candidatura al Senado cuando ni siquiera en progresismo, ni siquiera sectores de izquierda me han dado la oportunidad de lograr luchar por una curul. Entonces, en ese orden de ideas, y no es resentimiento social. Obviamente, yo les dije que no, pero lo que yo les quiero decir es que gran responsabilidad de eso también es de nosotros, porque estamos viendo personas y no proyectos políticos a largo plazo, compañeros. Padre, una pregunta que le quiero hacer rapidita, que tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Y esta pregunta yo no he podido encontrar respuesta. ¿Por qué Gustavo Petro nombra a Roy Barreras el encargado de crear la comisión de los representantes a la Cámara para pasar la reforma, sobre todo la de la salud, sabiendo los intereses que tiene el señor Roy Barreras con respecto a la salud, que tiene acciones en varias empresas? ¿Cómo esperaba el presidente, con todo el respeto que es el presidente Petro, pero cómo nadie le dice o él no cae en cuenta que cómo puedo poner a un alfil como Roy Barreras a presentar esa reforma a la salud, sabiendo que el señor tiene intereses creados igual que su esposa?
Entonces, ¿por qué se cayó la reforma a la salud? Porque los representantes a la Cámara no tenían claro qué era lo que iba a pasar y no salió nadie del pacto histórico, que esa es la parte que a mí me ofende. Nadie del pacto histórico salió a decirle al presidente, oiga, pare, señor presidente, ¿cómo va a enviar a Roy Barrera si es que el tipo tiene intereses creados a través de sus empresas para que la reforma no pase? Entonces, hay cosas que sí tenemos que criticar y decirle al señor Gustavo Petro que me encanta el tipo, para que lo entiendan. Yo soy petrista, pero me duele cuando veo que comete errores de esos y nadie del pacto histórico y nadie a su alrededor le dice, oiga, la está cagando, hermano. ¿Cómo envía este tipo a eso? Por eso en represalia fue que lo enviaron a Londres y de eso tengo información que es real. Por esa razón, Gustavo Petro lo castigó enviándolo a Londres y hoy en día hay unas relaciones que prácticamente no existen entre ellos. Entonces vale la pena aclarar por qué se cometen ese tipo de errores tan graves dentro del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, primero que todo, quiero enviarle un mensaje al señor Rodrigo López, que se está rasgando las vestiduras y está llorando porque dice, este programa es comunista, estilo Nicaragua. Sin embargo, nos ve, o sea, a la gente le gusta la tortura, mano. O está muy desocupado y no tiene nada que hacer en la mañana, ponga a lavar la loza o algo, alguna cosa, pero no nos vea porque me da pena que de pronto le dé por ahí un infarto y no queremos causarle daño. Mentira, es un abrazo a usted y está bien la opinión. Bueno, el tema de Roy Barrera es el siguiente. Roy Barrera, dentro de la propuesta de Gustavo Petro, se planteó de que era una persona muy hábil para las negociaciones y tenía gran habilidad para hacer lobby político. Pero yo siempre lo dije, eso es como colocar a un lobo a cuidar ovejas. Roy Barrera ha sido una persona que es un camaleón de la política. Él está donde más le conviene estar. Recordemos que él estuvo, de hecho es el compadre de Álvaro Uribe Vélez y le mordió la mano a Álvaro Uribe Vélez, imagínense, al propio compadre, que durante mucho tiempo lo estuvo respaldando y apoyando. Entonces Roy Barrera es una persona que va es por lo suyo. Él va es por un fin político y económico, pero no es que piense en las comunidades ni en los territorios y no es que piense en nosotros. Entonces, él lo que busca es simplemente acomodarse y yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo poner a un Roy Barrera para que haga estos empalmes cuando él ha sido uno de los mayores negociantes en el tema de la salud en Colombia? Esos son los desaciertos. Pero ¿qué pasa? A veces hay gente que no es capaz de decir las verdades. A mí me encanta cuando me dicen, yo la estoy embarrando y me dicen, hermano, la está embarrando. Y yo digo, listo, acepto. Pero muchas veces hay personas que dicen que es difícil decirle al presidente Petro las cosas porque es muy terco. No sé si será cierto o no, pero lo cierto de todo el asunto es que lo que hizo con Roy Barrera, pues él solo lo sabrá por qué lo hizo. Pero en el escenario mío, los análisis que hemos hecho es como colocar un lobo a cuidar ovejas o como colocar al Chavo del 8 a cuidar las tortas de jamón. Muy sencillo. ¿Cuáles van a ser los congresistas que, por ejemplo, en el momento de la plenaria van a decir, oiga, yo también voy a cerrar las puertas a algo que constitucionalmente es legal, que es un método de participación ciudadana como la consulta? Entonces, mi pregunta concretamente, padre, es, ¿puede ser una jugada maestra lo que está haciendo el presidente Petro? Mire, hay que hacer una salvedad que en las 3 primeras horas laborales de un trabajador, la empresa recupera, es decir, ya le paga el trabajador. De ahí en adelante es ganancia para la empresa. Entonces, imagínense cuánto gana una empresa por las 8 horas trabajadas. Ese es un análisis que hay que hacer realmente de en qué tiempo gana la empresa o saca el salario un trabajador en las primeras 3 horas. Es decir, 5 horas para adelante, la empresa comienza a generar las ganancias, que eso es impresionante. Entonces yo pienso que lo que plantea el presidente Gustavo Petro de esta reforma laboral sí es una jugada maestra para el país. Tiene que hacerse realmente porque son las condiciones mínimas por las cuales se pelea frente al trabajador colombiano. Yo considero que el presidente Gustavo Petro debió también, antes de que sucediera esto, haber convocado a la gente. Es más, yo diría que esta consulta popular, en vista de que cuando los partidos de oposición y la mayoría del Congreso dicen, es que no lo vamos a dejar avanzar, ya con esa alerta se debió haber convocado al pueblo a una consulta popular. Yo pienso que ese debió haber sido el camino, aunque aún estamos a tiempo.
Yo creo aún que aún estamos a tiempo, pero nos corresponde a nosotros hacer un trabajo titánico. Y es aquí donde yo quiero ver a todos los congresistas de Colombia Humana y Pacto Histórico metidos en los territorios, haciendo la pedagogía y respaldando esta propuesta. Entonces, para mí el presidente Gustavo Petro, que no es nuevo, usted acaba de plantear, porque en todos los países se han hecho reformas laborales benéficas, y no es nuevo. Lo que pasa es que aquí hay un tema fundamental que no han tocado muchos. Es que aquí hay grandes emporios empresariales que patrocinan campañas al Congreso para que cuando lleguen allí estos congresistas les sostengan y sean la talanquera precisamente para el desarrollo de un país. Están exclusivamente para favorecer intereses, y si no, miren los listados de las empresas que han patrocinado campañas políticas en Colombia. En ese orden de ideas, vuelvo y lo reitero, a mí me parece una excelente propuesta del presidente Gustavo Petro. No lo veo como la gran jugada maestra, ¿cierto? Porque los grandes maestros no existen, pero sí pienso que es una intención muy positiva que nosotros tenemos que respaldar. Sobre todo, hay que respaldar algo fundamental dentro de esta reforma también, y es luchar por los estudiantes del SENA. El SENA hay que seguirle respaldando esos estudiantes para que tengan esas mejores condiciones. Antes de continuar y hacerte la otra pregunta a ti y al padre, quiero que veamos esto. Por la injusticia, por la tiranía y por la misma enfermedad que había que cambiar a Colombia. No hemos querido defraudar esa ilusión y esa esperanza del pueblo. Difícil sí nos ha tocado y se ha visto por qué, pero la esperanza es fundamental en un pueblo que quiere construirse, en una nación que quiere ser grande. Las reformas las presentamos al Congreso de la República hace 2 años. Pedimos y solicitamos consensos, un acuerdo nacional alrededor de las reformas. Lo que recibimos fue burla, engaño. Las reformas presentadas no son un capricho del presidente, no son un devaneo ideológico, no es cierto que sean una improvisación. Una minoría apenas se podrá pensionar en este país si no hay una reforma pensional. El primer empleo no es esclavitud, es derecho, y por tanto debe ser tratado con la dignidad de cualquier trabajador o trabajadora, no por ser joven se es esclavo. Este gobierno no va a dar marcha atrás en las reformas. Invito al pueblo a movilizarse, a los indígenas, al campesinado, a la gente asalariada, porque tener salario digno no es pecado, es dignidad. Entonces que el pueblo decida. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia. Lo que va a haber es democracia, lo que va a haber es esperanza, lo que tiene que haber son cambios y transformaciones. Colombia lo necesita. Bienvenida a la consulta popular para las reformas sociales y bienvenido el pueblo de Colombia en las calles de toda Colombia. Bueno, ambientado así, la pregunta que voy a hacer es la siguiente. Las cifras que nosotros tenemos da palabras más, palabras menos, 1 milloncito más por arriba, otro por abajo, que el progresismo hoy tiene 8 millones firmes y que la derecha tiene más o menos 5. El centro, el llamado centro, tiene 3. O sea, que realmente sigue siendo una fuerza mayoritaria hoy en día el progresismo, ¿cierto? La consulta, palabras más, palabras menos, también está invitando a que la gente cuente el cuento, a que la gente comparta, a que la gente se eduque, a que la gente, mire, por ejemplo, hoy, muy seguramente las miles de personas que nos están viendo y que van a ver después el video, no sabían que solamente se han hecho 2, o sea, una y la que viene, 2 consultas. Hoy ya lo saben, ¿cierto? Y seguramente van a contarle a otra persona qué es, de qué se trata, cuál es el fin. Y por eso yo decía hace un rato, listo, si uno saca, ejemplo, 10 millones, 11 millones, 12, 13 millones, supongamos que no se alcance la meta total, pero definitivamente tener unos 10, 12 millones para llegar a unas elecciones de Congreso y presidenciales es un peso bastante fuerte. O sea, yo creo que sí hay una intención muy buena y muy seguramente también, como le decía el padre, le va a tocar
a quienes se dicen progresistas, a quienes están en el gobierno, en el Congreso, Cámara, Senado, también moverse. Y de hecho, pues yo he visto algunos que ya están haciendo la tarea de sacar videos, de estar en entrevistas, de estar contando el cuento, porque es que finalmente ha habido momentos de la historia en que ni siquiera el cuento se ha contado. Entonces, creo que es un avance bastante alto. Yo quiero hacer un análisis porque don Américo Mosquera, aquí en el chat escribió algo. Dice, el análisis del padre huérfano obedece a intereses personales prácticamente. El pacto histórico no somos mayoría en el Congreso. Tiene toda la razón. Yo le quiero hacer una pregunta a don Américo. Si Gustavo Petro en las presidenciales sacó 11.291.000 votos y para las listas al Congreso 2.880.000, ¿qué pasó con la otra votación? Es la pregunta. ¿Por qué no se sacó mayorías? ¿No sería que no se sacó mayorías porque también hubo gente que estaba desmotivada a raíz de la lista que metieron? Y estos no son intereses personales. Con mayor razón, don Américo, hay que salir a hacer pedagogía en los territorios, porque no se puede seguir con la excusa absurda de que es que somos minoría y entonces nos quedamos quietos. No, señor. Por el contrario, los grandes procesos de lucha y los grandes cambios sociales comienzan con pequeñas cosas, con pequeñas acciones y en poquito. Y lo digo por experiencia. Entonces, en ese orden de ideas, ahorita que se vienen las elecciones del Congreso, se van a acordar de lo que estoy diciendo. Es que muchos de esos paracaidistas que llegaron van a salir a marchar, van a tomarse la foto, van a salir ahora el 18. Yo desafortunadamente no puedo estar en la marcha, pero voy a estar en los territorios rurales haciendo pedagogía de por qué es importante la consulta, pero sobre todo las reformas y cuál es esa conciencia pedagógica que tenemos que tener nosotros. Porque es que vuelvo y lo reitero, muchos de los congresistas que ahora son doctores, que antes se tragaban una empanada y un cable, como un gran amigo que tengo allá que ya es doctor y no conoce, no lo voy a nombrar por respeto acá, por respeto, ahora se volvieron doctores y no salen de su oficina. Y yo digo, con mayor razón tienen que estar en el Congreso, pero con mayor razón había que estar en los territorios, porque desde el primer día que se ganó la presidencia era cuando más había que trabajar, era cuando más teníamos que volcarnos a los territorios. Mire, la organización social de nosotros no paramos un solo día. Nos seguimos reuniendo con comunidades en el Cauca, nos seguimos reuniendo con el Chocó, nos seguimos reuniendo en el Huila, en el Tolima, con algunos cabildos indígenas, y seguimos trabajando como si estuviéramos aún en la campaña presidencial, porque sabíamos que en 4 años no íbamos a solucionar el problema de 200 años. Y es ahí donde yo difiero de algunos de ver a Bolívar como el héroe, cuando Bolívar lo único que hizo fue quitarle el poder a los españoles y se les entregó a esas familias que nos han gobernado históricamente, realmente. En conclusión, comparto lo que dijo una de las personas que pasó por allí. A nosotros en Colombia nos falta cultura política, conciencia política, porque en épocas electorales puede que sea el más ladrón de los ladrones, pero desde que llegue con las maletas, oiga, desde que llegue con las maletas llenas de plata, a la gente se le cambia en un momento la mentalidad de lucha y algunos venden su conciencia. Entonces, simple y llanamente, lo que yo les quiero decir es que ya no podemos sentarnos a llorar. Hay que reestructurar, repensar y seguir avanzando hasta donde nos toque avanzar, y las calles nos esperan. Pues hay que salir a las calles sin miedo. Hay que decirlo, hay que salir a las calles sin miedo. Yo hoy quiero llamar la atención en general por algo, y es que a veces entre el idealismo y el pragmatismo y la ejecución de las cosas nos perdemos. ¿Qué significa eso? Mire, hay muchas personas que tienen unas ideas geniales. Ahora, vaya y hágalas. Ese es otro cuento, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros muchas veces cuando estamos no pongamos ninguna orilla política, la que sea, ¿cierto? Y llega a ejecutar un cargo, se pierde en los primeros meses tratando de entender el cargo, pero también haciendo un curso en donde cómo se hacen las cosas, porque pasa de ser político a ejecutar una labor. Eso es muy común, y eso pasa no solamente en las políticas, en un cargo, digamos como funcionario público, sino pasa en la vida real. Cuando en una empresa común y corriente llega X persona porque llegó por recomendación o incluso por méritos, pero no conoce la dinámica del día a día,
se pierde. Y ese es un ejemplo de lo que le ha ocurrido no solamente a los funcionarios que ha puesto Petro, incluso algunos con cierta experiencia y otros completamente inexpertos, porque resulta que llegar a hacer las cosas tiene un proceso. Entonces, ese proceso también se está viviendo en esta nueva dinámica de una consulta. Es que es la primera vez en muchas cosas que está haciendo el progresismo, que está haciendo la izquierda y que está haciendo el mismo presidente Petro. Porque qué bueno sería que uno llegara a la presidencia, a la alcaldía, a la gobernación y le dijeran, mire, ante tal situación, este es el manual de funciones, entonces ustedes diga A, B, C, haga eso, y aunque sí hay una especie de manual, llamémoslo así, porque está ligado a las funciones que la ley le demanda a uno que puede hacer, pues de todas maneras se necesita también experiencia. Dicho eso, porque ese es el antesala a la pregunta, un poco larga, me excuso, pero me van a entender el por qué. Resulta que sí o sí ya empezó una campaña presidencial. Algunas personas del centro y de la izquierda, de la derecha, ya la empezaron, ya han dicho abiertamente, el expresidente Uribe ya tiene unos pupilos que está entrevistando, que les está dando pantalla, etcétera. Claudia López también ya dijo que iba, etcétera. Pero también el progresismo tiene una serie de personas que probablemente no se hayan revelado 100%, pero que uno intuye que son personas que van a ser candidatos. Eso va a ser un catalizador importante para esa consulta, porque por carambola, digámoslo así, finalmente el que está haciendo campaña, sea para el Congreso, la Cámara o la misma presidencia, se va a beneficiar de visitar los territorios y que lo conozcan. ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo? Arranco con el padre. Mire, yo quiero decir algo y es lo siguiente. Nadie dijo que iba a ser fácil. Es que quitarle la presidencia a la derecha y a la hegemonía no iba a ser fácil. Entonces lo que yo les quiero decir es que no podemos desmotivarnos. Por el contrario, mi papá decía que entre más bravo el toro era mejor la corrida y que la pelea era peleando. Entonces, de una u otra manera, lo que yo le quiero decir a la gente es que no tenemos por qué desmotivarnos. Por el contrario, entre más fuertes se pongan, nos medimos también qué capacidad de lucha tenemos nosotros y tenemos que pararnos con la frente en alto, como se dice, y avanzar a sacar adelante este proyecto. No hay que desmotivarnos, vuelvo y le reitero, no, por el contrario, es que las tareas no son fáciles en este país. Ahí es que seguir avanzando. Yo, por ejemplo, no estoy desmotivado. Yo sabía que no iba a ser fácil. Mire, si hubo una persona en Colombia que le dieron palo y rejo por salir públicamente de Clériman, apoyar a Gustavo Petro, fui yo. Yo viajé por el país hablándole a la gente de por qué era importante el proyecto progresista, y lo digo en primera persona porque me tocó solo, prácticamente solo en unas regiones del país, y de hecho me querían expulsar del clero al que pertenezco, que no soy sacerdote romano. Entonces eso no me desmotivó a mí para seguir avanzando y creyendo en una propuesta de cambio. Entonces lo que yo le quiero decir a la gente es, mire, no, por el contrario, ahí es que pararnos con más dignidad y seguir avanzando. Sí hay que hacer un análisis de por dónde de una otra manera podemos meternos y solucionar esta situación que estamos nosotros viviendo en Colombia, pero nosotros tenemos la claridad de que el proyecto es a largo plazo. El proyecto político de cambio es a largo plazo. Ningún país se soluciona en 4 años. Esa es la invitación que yo les hago a la gente. Yo les quiero pedir un favor muy especial. Yo debo viajar para el Cauca en este momento. Tengo una reunión con algunas comunidades del Cauca. Entonces yo les agradezco por la invitación, me excusan las personas, y quiero ponerle un ejemplo de lucha en Colombia que desde el primer día que salió en su cargo como concejal de Montecristo Sur de Bolívar, es la concejal Sandy Cabrera Romero de allá, desde el primer día que salió elegida como concejal, que participó en las elecciones por el pacto histórico para lograr la alcaldía, que ocupó el segundo puesto y tuvo derecho a curul de consejo, ella siguió trabajando en sus territorios, metiéndose a las veredas, como si estuviera aún de candidata. Entonces, esas son las grandes diferencias que nosotros tenemos que hacer en los territorios, trabajar como el primer día. Y eso me lo enseñó mi papá. Y me decía, mijo, usted debe trabajar por las comunidades como el primer día que inició de trabajo, así sea su último día en la comunidad. Entonces yo les agradezco mucho a ustedes, compañeros, de verdad, por la invitación. Me excusan que los tenga que dejar, pero señores, no nos desmotivemos. Por el contrario, más fuerza, más firmeza y más berraquera, porque es que esos grandes toros también tienen cachos
y esos toros también los podemos dominar. Ellos tienen miedo, nosotros no tenemos miedo. Ellos son los que están, no digo la frase por respeto, ¿cierto? No digo la frase por respeto porque me queda muy mal. Aquí algunos me cuestionan, pero son ellos los que están cagados del miedo, no nosotros. Ya, pare de contar y perdónenme la expresión. Padre, muchísimas gracias y espero que esta no sea la última vez que tengamos la oportunidad de hablar de este y de otros temas. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por hacer parte de la comunidad Magenta Radio. Si te gustó el video, por favor, compártelo, comenta y por supuesto, darle like. Nos vemos en el siguiente video.